Que Dios les bendiga, hermanos. Señor les bendiga grandemente. Hoy tengo la grata misión de compartir con ustedes este tema que en los evangelios se habla mucho y Jesús lo remarcaba mucho, que teníamos que ser luz y sal, ¿verdad? Y el tema de hoy es justamente que seamos una iglesia relevante, una iglesia que podamos influenciar a nuestro entorno. Como alguien dijo por ahí, es verdad que si yo a mí me gustan mucho los animales y participo en algunas agrupaciones y siempre dicen, pero vas a rescatar a uno si hay tantos botados en las calles. No va a cambiar la vida de todos, pero al menos le va a cambiar la vida a uno. Nosotros igual, tal vez no podamos alcanzar al mundo entero, pero si logramos alcanzar a uno que está cerca nuestro, eso ya es cumplir la misión, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ser una iglesia relevante. Quiero partir con una pregunta, por alguna razón se me ha pegado esto, pero ahí. Esta es la pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido decepcionados por algo o por alguien? No me cuenten la historia, pero levántenme la mano si le ha pasado. A mí sí. Me ha decepcionado gente y me han decepcionado cosas, situaciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos han recomendado una película, por ejemplo? Oye, esta película es buena, buena, buena. Y tal vez no la están dando en ninguna parte que sea gratis, digamos, y tal vez haya que ir al cine nomás a ver una película porque nos han recomendado, todavía no está para verla en Netflix, qué sé yo, no está, en YouTube, pero nos han recomendado y nosotros hacemos un esfuerzo y juntamos las lucas y vamos a ver la película y resulta que la película no era nada lo que nos decía. Nos sentimos decepcionados. O a veces alguna persona nos decepciona. O a veces nos han recomendado un restaurante, cierta restaurante, ¿no? Y ahí en ese restaurante la comida, las pastas, por ejemplo, las pastas de ese restaurante son buenísimas. Te lo recomiendo. Y nosotros vamos a ese restaurante y probamos y resulta que no era la maravilla. Y nos decepcionamos. Eso yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que en alguna circunstancia de su vida se ha sentido decepcionado, ¿verdad? Nos hemos sentido así porque tenemos un concepto alto de las cosas o de las personas, ¿verdad? Pero solo nos damos cuenta, dice, que es igual a lo mismo de siempre. Como dice por ahí, hay un dicho chileno cuando se ofrecen cambios. Por ejemplo, vamos a poner lo que vamos a vivir como país, el cambio de gobierno. No, que ahora todo va a ser mejor, que ahora estos políticos no van a ser corruptos, que ahora sí van a pensar en el pueblo, que ahora sí. Pero cuando yo que soy ya adulta y ya estoy vieja, ya he visto varios gobiernos y todos ofrecen, pero cuando nosotros vamos viendo que no cumplen, entonces nosotros los chilenos decimos el mismo roto con corbata nomás, el mismo regalo con otro envoltorio nomás, pero es más de lo mismo. Nos prometen cosas y después no nos cumplen y nos decepcionamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la iglesia desapareciera de la tierra? ¿Qué pasaría si nosotros los cristianos no existiéramos? Yo nunca me había hecho esta pregunta, pero en verdad, hermano, debiésemos de preguntarnos. Me gustaría escuchar a la Pame. A ver, Pamela, tú, ¿qué te imaginas que pasaría si de pronto la iglesia desaparece y no queda ningún creyente en esta tierra? ¿Qué podría pasar aquí? ¿Dejaría de haber luz? ¿Cómo? Es como que dejaría de existir una luz, una orientación, una salida a algo. Como una puerta. Desaparecerían las posibilidades.
¿cierto? Desaparecería la esperanza. Si no existiera una iglesia, desaparece, como dice Pamela, todo. Ya no habría esperanza, y no solamente desaparece la esperanza, desaparece todo lo bueno. Desaparecería todo lo bueno. Pero ahora vámonos a lo más local, a nosotros como Templo Shalom, o a cada uno de ustedes como creyente. ¿Qué pasaría en la casa de ustedes si ustedes ya no estuvieran ahí? No hablemos que se van a morir, sino que no estuvieran nomás, que se cambiaran, que se, bueno, o que no murieran, no vamos a morir algún día. Pero ¿qué pasaría si yo como creyente ya no puedo estar en cierta parte? ¿Qué pasaría si la iglesia Templo Shalom desapareciera, la sacaran de ahí? ¿Las personas notarían que la iglesia ya no está? ¿Qué tendría? O a lo mejor la iglesia podrían sacarla de ahí y a lo mejor los vecinos ni siquiera se podrían dar cuenta. No sé, tal vez hay un creyente en un trabajo, trabajó 10 años en una parte y ya era creyente, y un día lo despidieron y ya no dejó, nunca más estuvo ahí, pero nadie supo que era creyente. No sé, ¿qué pasaría? Nuestros vecinos, los vecinos del Templo Shalom, si ya el Templo Shalom no estuviera ahí, ¿no se extrañarían? Dirían ellos, hoy la iglesia que tan bien nos hacía ya no está. ¿Pasaría eso? Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque nosotros influenciamos. ¿Cómo nosotros estamos influenciando en nuestro alrededor? Individualmente como persona, pero también como iglesia. Templo Shalom. ¿Cómo el Templo Shalom está influenciando a su alrededor? Hoy, antiguamente, bueno, la Pamela y mi hermana Elvita dirán eh, que antiguamente había muy poca gente viviendo alrededor del Templo Shalom, ¿verdad? Eran los vecinos de las casas nomás y nada más. Pero hoy tenemos edificios grandes y los edificios están llenos de gente. Entonces, ¿qué pasaría? La gente nos echaría de menos. La gente diría, pucha, los hermanos se fueron y eran tan buenos con nosotros en la iglesia, esta iglesia no debería desaparecer. ¿Dirían eso? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque tal vez el Señor quiere que nos hagamos estas preguntas. Porque como aquí se ve en este dibujo, hay influencia, la gente es influenciada. Nosotros somos influenciados todos los días, en la televisión, en la calle, con los vecinos, con los compañeros, en la iglesia. Nosotros somos influenciados y nosotros también influenciamos. Y como vemos en el dibujo, este dibujo me gustó mucho porque hay una persona, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas están influenciando a esta persona? Dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos tipos de influencia, las buenas y las malas. Y eso es lo tremendo, porque nosotros siempre estamos influenciando. Los líderes, hay gente que nace líder, tiene esa característica de ser siempre líder desde chico, que forma los grupos de juego, que ordena, que organiza, que manda. Pero hay líderes buenos y líderes malos. Tenemos ahí a los delincuentes. Hoy veía en las noticias, en la televisión, tremendo aparataje para sacar a un narco que es muy, muy famoso, que está preso, para trasladarlo de la clínica donde está internado al hospital de la penitenciaría. Tremendo despliegue de fuerzas, de carabineros, de vehículos. Él es un líder.
Y la gente que tiene a su alrededor lo respeta y lo sigue, pero es un líder negativo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que nosotros, las personas, de donde estemos, siempre influenciamos. Siempre, siempre, siempre. Solo que yo tengo que escoger si voy a influenciar para bien o para mal. Y tenemos ahí esta persona que está recibiendo dos tipos de influencia. Por eso es que tenemos que orar mucho por la juventud, porque la juventud es altamente influenciable. Todavía no están desarrollados, no están maduros, todavía no saben, no tienen la vida resuelta, los jóvenes. Por eso que son tan influenciables. Si no, veamos quiénes son los que van a gritar a la calle. Hoy en la Plaza Italia, todos los viernes, hay escándalo. No son adultos, son jóvenes que están ahí gritando, gritando, gritando. ¿Quién sacó a este presidente electo? Fueron los jóvenes, no fueron los adultos, porque los adultos son más cautos en su forma de pensar. Los jóvenes, porque son altamente influenciables, ¿verdad? Y nosotros somos influenciables. De dos maneras podemos influenciar. Podemos ser sal y podemos ser luz. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Qué dice Mateo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El carácter cristiano afecta nuestra influencia, consciente o inconscientemente, a otras personas para bien o para mal. ¿Por qué decimos inconscientemente? Porque a veces nosotros sin querer hacemos algo que no es correcto. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. O a veces hacemos cosas sabiendo que la estamos haciendo, pero no sabemos que estamos influenciando a otra persona. Y a veces nunca lo vamos a saber, pero siempre estamos influenciando. Mire, un antiguo mito griego habla de una diosa, es un mito, una leyenda, que vino a la tierra sin ser vista, pero cuya presencia siempre fue conocida por las bendiciones que dejaba a su paso. Se dice que esta diosa, por donde iba, dejaba el bien. Si pasaba por un bosque que estaba marchita, las plantas reverdecían. Si pasaba por un pozo que estaba el agua detenida y sucia, el agua quedaba limpia y comenzaba a correr. Ella hacía que cosas buenas pasaran, pero no decía nada. Era su forma. Inconscientemente ella estaba influenciando para bien, porque era su esencia. Ella no andaba alardeando que ella era buena, pero era buena de adentro, entonces donde iba, lo bueno de ella se notaba. Por eso que nosotros no juzgamos, pero podemos saber quién es quién. ¿Quién es creyente y quién no? La palabra dice, por su fruto los conoceré. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos influenciando, es lo que nosotros tenemos de adentro. ¿Okay? Otra historia griega, que es lo contrario, habla de una princesa que fue enviada como regalo para un rey. Esta leyenda dice que le enviaron a un rey una princesa de regalo para su harem, ¿verdad? Los reyes tenían muchas mujeres en su harem. Y era una niña muy bella, muy linda, con una linda cara, una linda figura, con un rostro angelical, con una hermosa voz. Dicen que tenía muy buen aroma, era fragante donde iba, pero ella estaba llena de amargura, llena de odio, estaba envenenada por dentro.
porque la vida que a ella le tocó vivir fue muy mala, y ella se llenó de todo este veneno, y sin decir nada, por donde iba quedaba la escoba, porque ella los tiraba hacia afuera sin darse cuenta. No se daba cuenta que a veces hacía cosas que herían a las personas, no porque quisiera, era lo que tenía en su corazón. Acá tenemos las dos clases de influencia. Todos la ejercemos, ¿verdad? Andrew Murray, que fue un escritor y un pastor cristiano, llevó una vida excepcionalmente santa. Sus hijos y nietos se hallaban entre aquellos sobre quienes su influencia fue mayor. 5 de sus 6 hijos se convirtieron en ministros del Evangelio y 4 de sus hijas llegaron a ser esposas de ministros. 10 nietos se convirtieron en ministros y 13 bisnietos llegaron a ser misioneros. Y esto da para pensar, porque a veces nosotros, yo me pongo las primeras, yo no tenemos nuestra familia convertida, pero ¿no será que yo estoy siendo impedimento? A veces comentamos, hermano, cosas que son propias de la iglesia delante de gente que no es creyente. Nosotros sabemos que en toda parte hay problemas y dificultades, también en las iglesias. Pero esas cosas debemos de hablarlas entre nosotros nomás. Pero a veces lo hablamos delante de nuestra familia que no es creyente, o delante de los niños, que aunque vayan a la iglesia, por eso que a veces cuando son jóvenes ya no quieren estar en la iglesia, porque a veces hacemos ese tipo de conversaciones que no convienen hacerlas delante de cualquier persona. Como dice un dicho por ahí, la ropa sucia se lava en casa. Hay cosas que solamente tenemos que hablarla entre nosotros, ¿verdad? Entre grandes. Jesús habla de la influencia de su pueblo en el mundo para Dios y la eternidad. Y él le oraba así a su padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo también. Por lo tanto, los habitantes del reino de Cristo no deben de reflejar el mundo. Al contrario, deben de influir en el mundo, han de estar en el mundo, pero sin ser parte de él. Es decir, Jesús nunca quiso que nosotros viviéramos aparte del no creyente, que no estuviéramos, que no nos juntáramos con ellos. Él nunca nos prohibió juntarnos con ellos. Al contrario, Él quiere que nos juntemos con ellos, pero para que nosotros lo influenciemos a ellos con la luz del Señor, con la sal de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo necesita sal, porque está corrompido y necesita luz, porque está en la oscuridad. Por esa razón que nosotros no le podemos exigir a un no creyente que sea santo, hermano. Y a veces salimos a la calle a predicarle a los no creyentes que tienen que vivir en santidad. No, ellos tienen que conocer al Señor y después vivirán en santidad. ¿Cómo le vamos a exigir a un ciego que vea? No, no va a ver, ¿verdad? Tenemos que primero darles la luz a sus ojos y después le vamos a explicar que tiene que vivir en santidad. Hay un orden, ¿verdad? Y la sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús. Los griegos decían que era divina, porque era muy importante. Los soldados romanos frecuentemente recibían su salario en sal. La sal era muy cara. De ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Y se consideraba una ofrenda que ellos dedicaban a sus dioses. Y cumple varias funciones: purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed. El discípulo debe ser una influencia que purifica, que preserva, que cura, que da sabor y que despierta sed en el sentido espiritual y moral. Si manifiesta las características del verdadero discípulo, su testimonio tendrá este efecto. Es decir, si uno está bien unido a Cristo y lleva una buena vida creyente, estos serán los efectos y esta es la vida que vamos a mostrar.
La sal que usamos hoy en día no puede perder su sabor, pero la sal que se usaba en el primer siglo se producía en el Mar Muerto y tenía una mezcla de varios minerales. La sal podría diluirse en agua y perderse, dejando los demás minerales parecidos a la sal. De ahí que dice que la sal, si la sal pierde su sabor, no servirá para nada. Si nosotros hoy diluimos la sal sigue salando, ¿verdad? Entonces a nosotros no nos cabe en la cabeza pensar que la sal pierda su sabor, porque la sal no pierde nunca su sabor. Usted la echa en agua y el agua queda salada. Donde ponga la sal sigue salando. Pero la sal que sacaban ellos, la del Mar Muerto, como tenía muchos otros minerales, cuando se mezclaba, perdía su efecto. Por eso que Jesús dice, habla de esta sal. Cuando habla de la sal, se refiere a esa sal, que sí perdía su sabor, ¿ya? También el creyente o la iglesia pueden perder la salinidad. Puede que dejemos de salar, guardando las apariencias, pero no deja de ser insípido y no cumple su propósito. Y a veces vivimos de apariencia. Vamos todos los domingos a la iglesia, pero no tenemos una buena y una sana relación con Dios. Escuché a un profesor de instituto decir una vez y me gustó mucho. Dice, porque la gente siempre dice, oh, este hermano es espiritual. Pero, ¿qué es ser espiritual? Cualquiera puede, o sea, hay muchas formas de clasificar y de decir esta persona es espiritual. Pero el profesor dijo, para mí el espiritual es el que obedece a Cristo, su palabra. Yo lo encontré genial. El espiritual es el que obedece, no el que ora más, no el que habla lenguas, puede serlo, pero esa no es la característica. El que obedece a Cristo, su palabra, esa persona es espiritual, aunque no hable lenguas, aunque en la iglesia no cumpla ninguna función, pero si obedece a la escritura, ese es muy espiritual, ¿verdad? Muchas sugerencias se han hecho en cuanto a las características particulares de la sal que Jesús quiso asociar con esta ilustración. Algunos intérpretes señalan que la sal es blanca y por tanto representa pureza. Otros recalcan la característica del sabor de la sal. Es decir, los cristianos debemos añadirle entonces a este mundo sabor. Y me gusta esto, porque nosotros tenemos que mostrarle a la gente un Dios que es entretenido. Si Dios es lo más entretenido que hay, Dios no es aburrido. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy en nuestro mundo la entretención está ligada al pecado, a lo malo. La gente no se divierte haciendo cosas buenas, se divierte haciendo cosas malas. Pero Dios es lo más entretenido que hay. Hay que descubrirlo, ¿verdad? Hay que descubrir a ese Dios entretenido. Así dice, como muchos alimentos son insípidos sin sal, el mundo es monótono y sin sabor, sin la presencia de nosotros. Eso debiese de pasar si la iglesia desapareciera, si el templo Chalón desapareciera de ese lugar. Eso debiese de pasar. Eso estaría diciendo que estamos haciendo bien el trabajo. Incluso alguien ha dicho, los cristianos no tenemos derecho a estar aburridos. Nuestra función es añadir sabor y emoción al mundo. ¿Sabe que yo personalmente tengo como una queja, que nunca la he dicho, la voy a decir ahora? Yo a veces me pongo a ver oraciones de gente de iglesias que suben oraciones por internet, las iglesias, los cultos. Yo entiendo la emoción nuestra de sentir la presencia del Señor. Pero usted sabe lo que siente un no creyente cuando ve gente orando y llorando, 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 llorando. Dicen, chuta, si voy a la iglesia puro llorar, mejor no voy. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que tener cuidado con
a ver, con moderar nuestras emociones cuando hay gente no creyente viéndonos. Porque el no creyente dice que somos tristones, porque ves que hablamos y nos ponemos a llorar al tiro. Entonces no nos ven contentos, ellos nos ven tristes, no entienden qué es la presencia del Señor y nunca lo van a entender porque espiritualmente están muertos. Entonces nosotros tenemos que mostrarle a un Dios que es alegre, que es entretenido, que es multifacético. Dios en su multigracia es lo mejor que hay. Pero cuando yo hablo y me largo al tiro a llorar, la gente que no es creyente, yo que soy creyente entiendo cuando un hermano llora, pero el no creyente no, po. Dice, oye, van a puro llorar, mejor no voy a la iglesia, me quedo en mi casa. Entonces, ojo con eso también. Tiene mucho que ver con cuando Pablo le dice a los creyentes de Corintio que está bien que tengan dones, pero tienen que aprender a usarlos. Las emociones, hermanos, también tenemos que aprender a usarlas, porque si hay una emoción que lo gobierna usted, algo está mal. Nosotros controlamos a nuestra emoción. Nosotros. Y si hay una persona no creyente, yo me largo a gritar dentro de la iglesia, lo más probable es que esa persona no vuelva a entrar nunca más a una iglesia, porque no lo entiende, no lo comprende. Entonces tenemos que también ahí un poquito de mesura, ¿verdad? De mesura, y todo se puede hacer, pero como dice Pablo, ordenadamente, con mucho orden, ¿verdad? Pensando en los no creyentes. Entre nosotros podemos hacer de todo, pero cuando hay no creyentes, tenemos que ahí tener un poquito de cuidado. ¿Se acuerdan ustedes de la iluminada que salió en un programa de televisión? Eso fue justamente porque yo busqué el video y eran unas hermanas de una iglesia pentecostal, creo que acá en Chile, que ellas eran, la iluminada lo hacían menos, ellas eran peores, saltando, gritando, tirándose el pelo y una cosa terrible. Eso, hermano, avergüenza el Evangelio de Cristo. Eso no es bonito, menos transmitirlo, hermano. Eso no es bonito. Entonces, los cristianos son un medio. Nosotros los cristianos somos el medio de Dios para bendecir a la humanidad y no para echarla fuera de la iglesia. Incluso a los no creyentes. Nosotros tenemos que bendecir a todos. Tal como Él, como Dios, prometió la lluvia, el sol sobre buenos y sobre malos, ¿verdad? Debido a que la sal pica, esta es otra interpretación, cuando se pone en una herida, algunos intérpretes creen que Jesús quiso ilustrar exactamente la característica opuesta a la del sabor. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los cristianos deben hacer arder el mundo, pincharle a la conciencia e incomodarlo en la presencia del santo evangelio de Dios, pero nunca ofenderlo, jamás ofenderlo, sino que hablarle del plan de salvación, de las buenas nuevas, que está perdido, pero que hay una salida, ¿verdad? Está perdido, pero hay una salida. ¿En qué nos tenemos que enfocar? En la salida. Más que en que está, él sabe que está perdido. Por años se ha predicado a Cristo. Hay que mostrarle la puerta, la solución. La iglesia entonces no puede representar al Señor si no representa la palabra de Dios. Y cuando representa esa bendita palabra, el testimonio que a menudo muestra, produce esta incomodidad. Esto es lo mismo que cuando usted tiene una manchita en una ropa, en un vestido blanco, en algo blanco, una manchita chiquitita, que no se ve poquito. Haga la prueba de verla, acérquela a la luz, acérquela. Mientras más se acerca a la luz, esa manchita se va a ver más grande y se va a notar. Lo mismo pasa con la gente cuando le predicamos el Evangelio. Se incomodan porque está viendo su pecado. Nosotros tenemos que predicar la palabra y eso le va a incomodar, pero nunca tenemos que llegar al grado de ofenderlo porque las cosas no son así, ¿verdad? Pero la sal también produce sed. Sin embargo, nosotros creemos que la característica principal del énfasis de Jesús es la preservación. Los cristianos debemos y deben ser influencia de preservación en el mundo. ¿Cuál es la preservación? La ética, la moral,
Nosotros, la iglesia es la que preserva todo eso. Si la iglesia desapareciera, hermano, en este mundo lo poco de ética y moral que queda desaparecería inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, cuando la iglesia se vaya del mundo en el arrebatamiento, el malvado y perverso poder de Satanás se desatará de una manera sin precedente y la maldad quedará sin control. Hoy, por la misericordia del Señor, hay freno. El enemigo está derrotado y hay freno. La iglesia es el freno, es lo que preserva, es lo que detiene. Los cristianos entonces debemos ser una influencia de preservación en el mundo. Debemos retardar el deterioro moral y espiritual. Como hijos de Dios y templo de su Espíritu Santo, los cristianos representamos la presencia de Dios en la tierra. Somos embajadores. Usted sabe que un embajador va a otro país a representar a su país. Nosotros somos embajadores de Cristo, decía Pablo, y lo representamos a Él. Así que lo tenemos que hacer bien. Somos entonces la sal que impide que toda la tierra se degenere aún más rápido de lo que se está degenerando. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no puede pasar inadvertida. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla a la vista, para que dé luz a todos los de la casa. ¿Y quién es la verdadera luz? Cristo mismo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo, pero el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, también tendrá luz y esa luz la tiene que mostrar, ¿verdad? Los creyentes entonces son la luz del mundo solamente en la medida que Cristo mora y reina en sus vidas. Aquí entra la influencia. ¿Somos influencia de bien o de mal? Si Cristo mora en mi vida, voy a ser la luz del Evangelio, ¿verdad? Porque si tenemos una buena relación con Dios y obedecemos su palabra, vamos a reflejar la luz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la luz no es nuestra. Yo no tengo esa luz. Cristo es la luz. Y Él me da esa luz si yo estoy así con Él. Yo voy a transmitir, ¿qué cosa? ¿Mi luz? No, la luz de Él. Yo solo soy un instrumento por medio del cual la luz del Señor se muestra a las personas. Entonces yo con mi forma de ser o con mi vida voy a mostrar o luz o voy a mostrar tinieblas nomás, ¿ya? Cultivar entonces diariamente una comunión vital con Cristo es la única manera para asegurar que la lámpara esté siempre encendida. Cuando la luz está encendida, para cumplir su función entonces debe de ponerse en un lugar que se vea, como una ciudad que está en alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería absurdo prender una lámpara o prender una linterna y meterla debajo de la cama. O prender una linterna y luego meterla en el cajón del velador y cerrar el cajón. Sería absurdo, ¿verdad? Así Jesús le mandaba a sus discípulos que debían de vivir en el mundo. Las vidas de estos discípulos deben ser visibles a todos, de modo que puedan ver el poder y los beneficios del Evangelio, sus vidas transformadas y sus buenas obras a favor de otros. ¿Sabe que hace tiempo escuché a un joven quejarse? O sea, este chico que era hijo de un pastor invitó a un amigo a la iglesia y él fue el amigo de la universidad. Y este amigo le dijo a él, ¿sabes lo que me molesta? Que uno va a la iglesia y te empiezan a prohibir, te prohíben esto, te prohíben esto, te prohíben esto. Me dijo, y él me decía, hermana, ¿cómo hacerlo si efectivamente hay cosas que la gente no debe hacer y que Dios no permite? ¿Cómo hacerlo? Lo mejor es ser ejemplo. Es decir, en vez de decirle a la gente, no hagas esto porque es pecado, decirle, mira, si tú haces esto, te puede pasar esto, 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 esto,
es malo, pero si tú haces lo contrario, estos beneficios vas a tener. Yo escuchaba a un hermano, hace años atrás, hablarle a los jóvenes sobre las relaciones sexuales, fuera del matrimonio. Le hacían la pregunta, pero usted recomienda, y él le dijo, mira, yo no les voy a decir nada, lo único que yo les voy a decir, si ustedes tienen relaciones antes del matrimonio, primero a Dios no le agrada eso, pero ¿sabe lo que les va a pasar? La chica puede quedar embarazada, ustedes son jóvenes, se van a joder la vida, tal vez ella finalmente los papás la hagan abortar. O sea, hay un montón de circunstancias adversas que pueden venir sobre tu vida. En cambio, si tú no lo haces, te guardas, te vas a casar en el tiempo apropiado, vas a terminar tus estudios, te vas a casar ya maduro, vas a saber lo que quieres, vas a estar trabajando. Imagínate tú ahora recién estudiando y con una guagua, ¿qué vas a hacer? Ya mi hermano Claudio sabe lo que es pensar en que viene un bebé, en todo lo que va a significar los cuidados, los gastos, la gran responsabilidad. Entonces él, claro que les dijo que no era bueno, que a Dios no le agradaba, pero le empezó a decir de las cosas prácticas de lo malo. Muéstrele el lado bueno, es decir, ¿por qué no debes hacer esto? Porque si haces esto malo te puede pasar esto y esto y esto que es malo para ti. Pero si haces lo bueno, estas cosas buenas también te van a pasar a ti. Y eso, ¿cómo nosotros lo enseñamos? Con nuestro ejemplo. Y este hermano decía, yo tuve mi novia, y claro que a veces nos dieron ganas de estar juntos antes de casarnos, pues somos seres humanos, pero nos aguantamos, no queríamos ofender a Dios, no queríamos hacer las cosas a nuestra manera. Y hoy estamos casados, felizmente tenemos nuestros hijos, y Dios nos ha bendecido. No nos ha ido mal en ese sentido, no tenemos nada de que avergonzarnos delante del Señor. Y para el creyente, hermanos, no hay nada mejor que no tener vergüenza delante de Dios. Sabe que yo aprendí con mi vida que cuando uno peca, porque yo también peco, hermano, cuando uno peca y cuando uno ama a Dios, a uno no le da miedo pecar, no le da miedo el castigo, le da pena ofender a aquel ser que a uno lo ama tanto. Yo le he dicho a Dios, ¿por qué te pude yo hacer esto a ti? Si tú me amas, si me da tristeza. No me da miedo el castigo. No hay que no pecar por miedo, hermano, porque hay gente que no peca por miedo nomás. No, que si peco me va a castigar el Señor. No, hermano, no peque por amor, porque usted ama tanto a Dios que no lo quiere ofender, no quiere que Él esté triste con lo que usted hace, con lo que yo hago, ¿verdad? No por el miedo. Entonces, la motivación debe ser glorificar a Dios, no de nosotros creernos los mejores, porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, para mostrar al Señor tenemos que tener una buena relación con Él y obedecer su palabra. Cultivar diariamente, entonces, es la única manera de asegurar que esta lámpara esté prendida, ¿verdad? Juan nos dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, es decir, la luz no soy yo, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Vivir en comunión constante con Él. ¿Por qué esta ciudad? Si está en un monte, si está en un cerro, siempre se va a ver esta ciudad. En el día sus paisajes, sus casas y en la noche las luces. La ciudad igual se ve en la noche porque sus luces permiten que esta ciudad se vislumbre de día y de noche. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Entonces,
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo. Si yo ando en tinieblas, si mis hechos no son conforme a la Escritura, entonces no estoy en luz, entonces estoy mintiendo, ¿verdad? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entonces y tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque un cristiano como esta ciudad que se ve siempre, de todas partes y a toda hora, debe serlo en todas partes, en la fábrica, el taller, los astilleros donde se hacen los barcos, la mina, la escuela, la consulta médica, la cocina, el campo de fútbol. Antiguamente se veía que ser cristiano y ser deportista era poco menos que del diablo. Hoy vemos que hay deportistas que son cristianos y están influenciando a otros deportistas a buscar del Señor, ¿verdad? Jesús no dijo, vosotros sois la luz de la iglesia, porque es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. No, Él dijo, ustedes son luz del mundo. Vayan a brillar donde no hay luz. Aquí adentro hay tanta luz que nos enceguecemos. Todos somos luz en la iglesia. Pero el Señor, ¿sabe qué dijo? No, si el chiste no es ser luz en la iglesia, allá afuera, ahí tienen que brillar, ¿verdad? Porque una luz es una guía. En cualquier ría, ¿qué es una ría? Es un accidente geomorfológico. Podemos ver una serie de luces que marcan el camino que deben seguir los barcos para su seguridad. En la noche oscura no hay camino, hay luces que guían a los barcos. Sabemos lo difícil que resulta transitar por las calles de la ciudad cuando hay un apagón, ¿verdad? Una luz entonces es algo que nos facilita el camino. Lámpara, dice el salmista, es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así que un cristiano debe indicarles el camino a los demás. Es decir, el cristiano está obligado a ser un ejemplo. Una de las cosas que más necesita este mundo son personas que estén preparadas a ser focos de bondad. Supongamos, dice, que hay un grupo de gente y que alguien propone que se haga algo que no está bien. A menos que alguien se oponga abiertamente, aquello se hará. Pero si alguien se pone en pie y dice, no cuenten conmigo para esto, y luego se puede levantar otro, y luego se levantará otro, y muchos podrán decir, yo tampoco. Pero si ese cristiano se queda callado, lo más probable es que aquello malo lo hagan nomás. Entonces tenemos que hablar, sin atacar a las personas, sin decir, oye, ¿por qué no? Mira, yo no lo voy a hacer porque no, considero que no, por esto y por esto. Siempre argumentar a la gente, ¿ya? Hay muchas personas entonces en este mundo que no tienen la fuerza moral ni el coraje para mantenerse firmes cuando están solos. Es decir, a veces la gente necesita que alguien hable primero. No todos somos valientes, o sea, no todos son valientes. A veces somos un poco cobardes. Por eso que si tú eres valiente, atrévete, hermano. Porque a veces uno va detrás del otro, ¿verdad? Es el deber del cristiano adoptar la posición que luego va a secundar el hermano más débil. Iniciar la marcha que otros con menos coraje seguirán después. Esos son los líderes que tanto necesitamos, líderes en nuestra iglesia. Que el Señor siga levantando líderes en nuestra iglesia, ¿verdad? El mundo necesita estas luces que guían. Hay personas esperando y anhelando la dirección para hacer lo que no se atreverían a hacer solas. Hermanos, no todos los creyentes serán líderes. Yo no me considero líder, me considero seguidora del líder. Por eso que yo oro al Señor, que bendiga el liderazgo que hay y que levante más líderes. Tenemos juventud en nuestra iglesia, tenemos hermanos extranjeros que están llegando a nuestra iglesia, que levante liderazgo, más liderazgo en la iglesia, son tan necesarios. Una luz es a menudo una advertencia, ¿verdad? A menudo se usa la luz para advertir de un peligro que acecha más adelante. Algunas veces el cristiano tiene la obligación de presentarles a los demás esta advertencia. Si tú sigues por este camino, le vamos a decir lo que le va a pasar, ¿verdad? Y esto no es fácil, especialmente hacerlo de la forma que no haga más daño. Es decir,
Yo no me puedo parar, hermano, lo digo porque lo he visto, a la afuera de la catedral ahí en el centro, a decir, usted va ahí a orarle, son monos de yeso, no son Dios. Eso no se puede hacer, porque en vez de que usted atraiga a la gente hacia el evangelio, la gente lo va a detestar, no va a ir nunca a una iglesia evangélica, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, pero tampoco no nos podemos callar, que no sea que alguien diga, nunca me lo dijeron, ¿verdad? Que no sea que no hayamos dicho, hay que hablar. Se decía, dice, de una famosa maestra y educadora, que si alguna vez tenía ocasión de corregir a los estudiantes, lo hacía poniéndole el brazo como una mamá alrededor de los hombros, decirlo hacía con cariño, pero no dejaba de decirle. No dejaba, es lo mismo que a veces los padres, le dan un palmacito, ahora hay que decirlo galletito porque la ley no deja hacer nada, pero un palmacito a veces tan necesario, pero lo hacen con amor, no para destruir a su hijo, es lo mismo. Cuando usted predique, piense que está hablándole a su hijo o a su hija. Y aquí está la explicación de la sal, porque gran parte de la sal en Palestina, como la que se halla en las orillas del Mar Muerto, está contaminada con yeso y con otros minerales que hacen insípido y aún repulsivo su sabor. Cuando un lote de esa sal contaminada lograba entrar en una casa y era descubierta, la desechaban. Por eso que Jesús dice, será echada fuera esta sal y será hollada por los hombres. Porque él tenía en mente lo que pasaba con esta sal que se echaba a perder. Y la gente cuando tenía esta sal que estaba mala, tenía mucho cuidado de no arrojarla en un huerto o en un campo porque iba a destruir todo lo que estaba sembrado. En lugar de eso se le arroja a un sendero o a un camino donde poco a poco se introduce en la tierra y desaparece. Entonces, hay un sentido en que la sal no puede realmente volverse insípida, pero la contaminación puede hacer que la sal pierda su valor como sal, es decir, ya no puede salar. Hermanos, que a nosotros eso no nos pase, que no nos contaminemos al grado que nosotros perdamos nuestro sabor, ¿verdad? No podemos ser una influencia para la pureza en el mundo si hemos comprometido nuestra propia pureza, ¿verdad? No podemos estimular la sed de justicia si hemos perdido la nuestra. No podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas por el pecado. Muchas veces ha pasado así, ¿verdad? Que hermanos empiezan y se van de a poquito alejando. La luz también está en peligro de volverse inútil. Al igual que la sal, la luz no puede perder su naturaleza esencial, que es de iluminar. Una luz escondida sigue siendo luz, pero no sirve para nada. Tiene que verse. Si ocultamos nuestra luz debido al temor, por indiferencia o falta de amor o por cualquier razón, estamos siendo infieles con Dios. La visión bíblica del mundo es que se haya corrompido y decadente, que está en oscuridad y está en tinieblas. El mundo no puede hacer nada que no sea empeorar más, porque no tiene bondad interior en la cual fundamentarse y no tiene vida espiritual y moral inherente en la cual creer. Ya Pablo decía en Timoteo que en los últimos tiempos habrán estos hombres engañadores. Estos malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, si un cristiano no está cumpliendo su propósito como cristiano, está abocado al desastre. El sentido de nuestra vida consiste en ser la sal de la tierra. Y si no le damos a la vida la pureza, el poder antiséptico y la luminosidad que le debemos, no estamos cumpliendo con nuestro cometido y vamos derechito al desastre. El cristiano entonces debe ser una de estas luces que se pueden ver, que advierten y que guían a los demás. Entonces, como iglesia relevante en este siglo, nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión. ¿Cuál es?
ser la sal de la tierra y ser la luz para el no creyente. Que Dios nos ayude, hermanos. Si alguien, creo que tengo unos minutitos, si alguien tiene alguna pregunta, un aporte, un comentario, encantada los escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, voy a empezar a preguntar, ¿ah? Los voy a castigar, ¿ah? Manita Sara, me gustaría escuchar su comentario. Con mucha vergüenza porque llegué atrasada. No se preocupe. Pero sí estoy consciente de que en este tiempo que estamos viviendo es como que muy fácil que comience a perderse el sabor de la sal y también a opacarse un poco el brillo de la luz. Y esta lección también nos llama a mantenernos, como dice su palabra, guardados por su gracia para que realmente alumbremos a la gente que no conoce al Señor, porque hoy día pareciera que las tinieblas se hacen más fuertes cuando alegan y nos llevan la contra en cuanto a la palabra, y muchos cristianos no sabemos qué decir y guardamos silencio, entonces la oscuridad se hace más fuerte. Eso sería. Muchas gracias, manita Sara. ¿Alguien más que quiera hacerme un comentario? ¿Un aporte? Karen. Ahí veo a la Karen. Bueno, estuve atenta a todo lo que hablaste recién llegando a la casa. Y es verdad eso, a veces, como dice su palabra, todo me es lícito, más no todo me conviene. Y es tan cierto cuando dice su palabra así. A veces preguntamos si lo que vamos a hacer está bien o no para poder tener el acierto o el permiso de la otra persona, sabiendo que nosotros sabemos que está mal. No sé si me explico. Mira qué buena, Karen, ¿ah? Lo que dices Es tú. así, porque a veces nosotros sabemos que lo que va a pasar o lo que vamos a hacer no está correcto, porque primero nosotros lo sentimos en el corazón. Sí. Ante todo, siempre sentimos eso en el corazón. Y preguntamos a la otra persona a ver si nos da el sí. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinas tú? Sabiendo nosotros en el corazón que no está correcto. Y porque es más fácil echarle la culpa a la otra persona. Ella me dijo que lo hiciera. Mira, justamente Ella me dijo, él me dijo que lo hiciera. O si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? muy buena. Si la otra persona lo hace y si tú ves que para ti eso no te conviene, mejor tú no lo hagas. Mira, me recuerda Génesis, cuando Dios va a enfrentar a Adán por lo que habían hecho. ¿Qué es lo que le dice a Adán? Le echa la culpa a Dios, le dice, la mujer que tú me diste. O sea, ¿qué le está diciendo? Tú tienes la culpa. Es lo que dices tú, buscamos a veces la aceptación de alguien para decir, bueno, si él me dijo, él tiene la culpa, no yo. Que Dios, muy bueno tu aporte. Así es. Gracias. Dios te bendiga, Karen. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Gracias, hermana Gloria. Y espero que sigamos compartiendo de la palabra.